¿De qué te sirve ser el más espiritual del mundo si no haces las cosas por tu prójimo? Y nuestro sueño también como iglesia es eso, como que algún día haya un hombre que nos gobierne, ya sea alcalde, bueno, presidente, lo que sea, que ame a Dios, que tenga temor de Él. Puede que un día llegue, ojalá llegue un gobernante, pero ¿y si no? Exactamente. ¿Cómo vamos a cambiar a nuestra nación? Hola a todos mis, ya no son 12 tubers. Así comenzamos. Ya, se fue, señores, se fue. Así se... Bienvenidos a este podcast que es increíble, que es magnífico, que es espectacular. Hoy estamos acá comiendo pizza. ¿Qué tal está la pizza, don Andrés? ¿Me la cámara? Pero muy buena, y eso iba a decir para los que nos están escuchando. No nos están patrocinando, ¿no? Ojalá. Pero no se alcanza a ver la marca. Pero pues no sabe. Pues yo sabría, pero no se alcanza a ver la marca. Bueno. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Le habrá mostrando la marca. No, bueno. Y ya que con el logo, la servilleta. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana, amigo? No, la verdad, muy chévere, muy bacana. De muchos retos y muchos cambios en el trabajo. He tenido un montón de cambios en el nuevo trabajo. jefe, ¿no? Sí, nuevo jefe. Y pues tú sabes que los procesos de adaptación siempre son difíciles, pero adaptándome y hasta el momento muy bien, muy chévere, muy bacano. Pero siempre complicado. Epa. ¿Qué? Bueno, Bueno, la boca llena. Cuéntalo. Bien, lo de siempre, yo siempre que me han acabado de decir que leo mucho, que estoy leyendo mucho, que estoy investigando mucho y que siempre son semanas estresantes, pero con Dios todo se puede. Es que mi pana está haciendo un doctorado, entonces, bueno, casi un doctorado, entonces, No es cualquier cosa. no sé qué cosa, mi pana, el científico. El sí es científico. Ajá. el de verdad. Literalmente. Y tú, Mila. Bien también, ya presencial. ¡No! Claro, total. Claro, la semana pasada te tocó lo virtual. Sí, era la cara que me hizo, la cara de emoción de presencial. Viendo a mi jefe todo el día. Uy, no, ella le gustó. Ella le No, gusta. a mí me viene el trabajo con eso. Ponle el micrófono. No, ella no lo dijo, lo digo yo. O sea, Y a ti también te ven en el trabajo. oye, no, sí, André, te quiero. No es por ti, yo a ti te quiero mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de Bueno, y vamos a hablar de política. Zoom Politicón. Soy politicón. Arriba, no, mentira, no voy a decir ¡Arriba Dios! ¡Eso! Arriba, reina del Señor. Aleluya. Entonces vamos a iniciar, ¿les parece si iniciamos con el primer audio? Acá mis panas comiendo. De una. Bueno, ¿Quién comienza, yo o tú? si quieres dale tú. Porque recuerden que esta segunda temporada son solamente dos audios. Entonces, pues aquí va el primero. La política no solamente es el Congreso, son decisiones y el fin de esas decisiones debe ser atraer a personas a la verdad. Dilo. Yo sé que lo quieres decir. Cerramos esta sesión de... También es la verdad. Oiga, nada, que yo creo que nosotros siempre nos ponemos a pensar en política y pensamos en los senadores, pensamos en los representantes a la Cámara, es decir, pensamos en general del Congreso y no nos damos cuenta que si nos vamos a la base del concepto de que es política, realmente de una forma muy básica y muy escueta, para decirlo así, es tomar decisiones en comunidad o tomar decisiones para la comunidad y pues siempre pretendiendo el bien común. Eso es en base a la política. Entonces, tiene muchas gamas, desde la Junta de Acción Comunal, desde nosotros esta vez decidiendo que vamos a hablar de política hoy, eso es hacer política. Entonces, la invitación y lo que estaba diciendo en el audio es que nosotros podemos hacer política y podemos influir en nuestro entorno con la política si nosotros de verdad nos esforzamos como en participar en esas esferas, porque creo además que es un deber. Y ya hablaremos después de la tensión esa que siempre ha existido entre la religión y la política, porque siempre nos han enseñado, no, mejor estar al ladito, mejor estar separados, que no estoy de acuerdo, ya lo hablaremos, pero la cuestión del audio es
que nosotros podemos participar en política, pero no entendiendo la política como el Congreso, como ser el presidente de la República, sino en nuestras esferas cercanas con nuestras decisiones y siendo radicales con nuestras decisiones. Eso es política. Y es que realmente uno ve mucho al cristiano como esa personita apabullada, cobarde, que siempre le da pena todo, que se la pasa con una Biblia debajo del brazo y nunca hace nada por nada. Severo insulto, perdón. Pero sí, o sea, realmente, si nosotros vemos un poco la vida de Jesús, analizamos a un hombre que realmente se paró frente a muchos escenarios políticos y frente a muchas personas que realmente tenían mucha influencia en ese momento. Y el man, inclusive cuando le preguntaron acerca, pues que todos conocemos esa historia, ¿no? En donde él dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Realmente vemos a un Jesús que, aunque no participó directamente en la política porque ese no era su objetivo, sí vemos a un Jesús que realmente pudo tener una influencia bastante importante en su ámbito, realmente a partir de sus valores, pero sin evitar la confrontación, que es algo que como cristianos realmente nos pasa mucho, que es no, yo prefiero no hablar de esto, yo prefiero no hablar del tema, yo prefiero evitar, yo prefiero no votar, yo prefiero simplemente callar frente a todo lo que está pasando en mi nación y simplemente yo quedarme ahí, no, pues lloro y eso, pues eso que eso Dios hace. No es Dios hace, realmente nosotros empezar a buscar estar dentro de esas esferas de influencia para poder realmente cambiar nuestra nación, porque la cambiamos a partir de lo que creemos en nuestros valores. Ese capítulo no va a hablar nada, ella está comiendo. Lo que va a decir es, digamos, que un por dos a lo que justamente están diciendo, que tenemos que ser personas de influencia, porque Jesús fue una persona de influencia, y no solo Jesús, sino los escogidos por Jesús también fueron personas de influencia. Entonces, también tenemos que tener ese rol y esa participación en demostrar nuestros ideales y nuestros principios, cosa que usualmente tenemos, como dice Juanca, no decir, ay, no voy a decir esto porque es que me tildan de cristiano. No, tenemos nuestro pensamiento, tenemos nuestra línea de creencias y estamos dentro de un grupo social que también tiene sus peticiones, así que también nos tienen que escuchar desde el punto de vista político. Sí, la cuestión allí es que todo esto se ha generado por una corriente que de hecho viene desde la Ilustración, que se llama la corriente del secularismo, que de hecho es una palabra, el ser secular es una palabra que se utiliza mucho en el contexto cristiano, pero ¿qué es lo que realmente significa? O para dónde va la idea. Sí, siempre, o sea, esta temporada va a ser igual. O sea, Juan David no puede no interrumpirme una mentira. El primer capítulo no lo hizo. Sí, El primer hay que capítulo. aplaudirle por eso. Está bien. Eso. No te están escuchando, por si acaso. Y yo creyendo que le estás diciendo al lado y yo sigo. La cuestión con el cristianismo y la política es que hay una corriente que de hecho viene desde la Ilustración, que se llama el secularismo, que de hecho es algo que utilizamos mucho en el cristianismo. ¿Qué es lo que significa esto? Esto dice que todo lo que no sea en una esfera privada debe ser analizado desde lo material y desde lo que analizamos en la sociedad, desde lo que vemos solamente, y lo espiritual o la religión no puede ingresar a esas otras esferas, solamente debería ser en lo privado, tipo, listo, tú crees, pero crees en tu casa. Okay. Entonces, como se supone que estamos en un estado laico, es decir, que el Estado se supone no debería tener tendencia por ninguna religión, pues entonces nos han vendido la idea de que al momento de votar, como estamos en un estado laico, nosotros no debemos llevar a esa esfera la religión. Y después es allí donde no podemos nosotros dejar espacio y ceder espacio. Nosotros debemos votar con la conciencia de lo que creemos, votar con la conciencia de que, bueno, seguimos a Jesús, creemos en la palabra, creemos en esto. Y la cuestión es que si no salimos a las calles a votar, si no vamos a las urnas a votar, pues entonces le estamos cediendo espacio a que lleguen personas al poder que de pronto van a alejarnos más como nación de lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús.
Entonces es como muy importante tener claridad en eso y saber que es nuestro deber ir a votar por esto mismo que estoy diciendo, sin separar el yo, lo que yo soy y lo que yo pienso. No, porque es una responsabilidad civil, o sea, nuestra responsabilidad civil es ir a votar, tener una conciencia de voto, hacer nuestra parte de buscar quiénes son los candidatos que van más alineados o qué referencias ideológicas, espirituales, políticas van más afín con lo que yo quiero para mi nación, para mi ciudad, para lo que sea, más allá de lo espiritual, o sea, hasta esa es la parte lógica, o sea, como si hasta el mismo Estado nos llama a hacerlo, porque no lo vamos a hacer con una conciencia en nuestra integridad como somos en total, con nuestra espiritualidad, y debemos capacitarnos para eso, o sea, no es algo que, ay, sí, no, este me gustó, o es que este solamente es cristiano, entonces voy a votar por este, o sea, como que hay que tener realmente criterio para poder decidir, y creo que en la política uno tiene que informarse, estar informado. Digamos, eso que tú mencionas de que pasa un resto, o sea, pasa un montón. No, es que mi iglesia dice que voten por tal. Su voto es una vaina que usted debe analizar y ser muy consciente de lo que hace, porque claramente pues nosotros al elegir a las personas que en teoría nos van a gobernar, pues es una responsabilidad claramente sí, civil, social y todo, pero también es una responsabilidad espiritual, porque claramente nuestro voto está cargando de una u otra forma a nuestra nación de ciertos valores o de ciertas cosas que puede que esa persona diga ser muy cristiana, pero si esa persona no comparte los valores que realmente nosotros tenemos y compartimos, usted no tiene por qué votar por esa persona si le diga. Entonces, realmente es, ok, como cristianos nosotros salimos, pero salimos con una conciencia muy clara y con criterio, porque claramente como cristianos a veces somos un poquito como, no lo que diga X o lo que diga Y o lo que diga Z, pero realmente usted oró por eso, usted realmente tiene una conciencia de lo que significa lo que usted hace, porque si no, pues simplemente estamos haciendo lo que todo el mundo nos dice hacer y no hacerlo con conciencia. Y además, yo creo que, quién sabe, de pronto alguno de nosotros, no sé, cualquiera, tiene la oportunidad de en algún momento llegar a un puesto público o llegar a estar cerca de una persona de influencia. Sí, yo soy Andrés Cabaño. No, pero sí, entonces también... Pero sí, entonces también es como decir, como qué responsabilidad vamos a tener frente a esas personas que quizás no conocen de Dios y que van a estar en un medio público en el que yo también tengo que estar formado, capacitado y enterado, en el que quizás este sea un medio también en el que tenga que ser un reflejo y tenga que ser un testimonio de que sí, se puede tener una espiritualidad, así mismo como un criterio bien parado y radical frente a qué quiero en la política o qué no, o con qué estoy de acuerdo. Me gustaría dejar algo muy claro, Ay. y es que la Biblia es muy clara en eso, y es que el corazón del rey está en las manos de Dios. Entonces, sea quien sea, y pase lo que pase, tenemos que orar por nuestro presidente para bendecirlo, ¿no? Porque no falta la tía de, ay, no, es que ojalá le caiga algo. Para bendecirlo. Es que yo soy tremenda tía, ¿cierto? Claro, como se la pasa metido todo el día en el celular. Eso es para andar se la pasa. descalzo. No, Andrés. Ve, esta es amistad, yo le dije que se iba a caer. Entonces hay que orar para bendecirlo, para que le vaya muy bien tanto él como su familia, y de la misma forma también para todas las personas que hacen parte del órgano Pero venga, gubernamental. devolvámonos entonces, que comenzamos a hablar de tres temas distintos. Estamos hablando de tres temas distintos y es importante. Entonces, uno, nosotros podemos hacer política en nuestras esferas pequeñas. Eso, uno, es lo que estamos hablando. Dos, debemos salir a votar con conciencia y preparados y no separándonos de lo que creemos como cristianos. Y tres, una vez hay una decisión en las urnas, debemos someternos a ese gobierno aunque no nos guste. Porque eso también existe la posibilidad y de hecho ha pasado seguramente mucho. Que no nos gusta el gobernante que llegó, pero nosotros debemos someternos a ese gobierno. ¿Y qué pasa para complementarle lo que dice Juan David? Que el gobierno no define quién nos salva. Está bien que queramos dejarles un buen legado a las próximas generaciones y por eso salir a votar. Pero ningún presidente
y no voy a decir ningún nombre, yo comenzar a decir nombre, ni no sé quién sirve, ningún presidente nos salva, ningún presidente nos dice a nosotros, debes creer en esto o no debes creer en esto. Nosotros debemos tener conciencia de en qué creemos y allí es donde está nuestra salvación, que en este caso es Jesús. Nosotros creemos en Jesús, Él es nuestra salvación. Nunca pensemos que un gobernante es quien va a venir a ser el nuevo Mesías, ni nada por el estilo. A mí me salvó Jesús, eso lo tengo claro, pero debemos someternos a ese gobierno. Y nuestra perdición. O sea, porque a veces también creemos que... Tenemos demasiada autoridad también en eso. Sí, o sea, que va a llegar tal y nos va a papiar. Y me da risa que lo digo igual, ¿no? O sea, pero sí, realmente como que le atribuimos tanto poder a eso y nos genera tanto miedo y realmente creemos que es que esa persona va a destruir el país y realmente el país está en las manos de Dios, o sea, y nosotros estamos en las manos de Dios. Yo soy de los que cree que así mi país se destruya y caigan, ¿sí, verdad? Como dice la Biblia, así caigan, ¿cómo es que dice? No, meteoritos no. Mira, a mi diestra hay 10.000. Y es que meteoritos, ¿dónde está en la Biblia? A ver, Laura, yo quiero ver esa Biblia tuya. Apocalipsis. ¿Meteoritos? Estrellas cayendo del cielo, claro. ¿Cómo así? Sería meteoritos. Meteoritos, sí. Estrella fugaz. Reino de Pensé que la estaba como en el apocalíptico o algo así. Ok. Pero no No. estamos creyendo. Ella meteoritos. No respondió y yo me quedé callado. Entonces realmente como que asignarle ese poder realmente que es de Dios a un gobernante es como darle demasiado poder. Siempre he creído que Dios, lo que dice Juanda, o sea, Dios pone a los gobernantes y el corazón está en las manos de Dios. Pero pues claramente nosotros también debemos ser sabios y buscar también alinearlos con, o sea, no necesariamente el gobernante que está necesariamente es un gobernante conforme al corazón de Dios. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiese un gobernante que ame la palabra de Dios, que sea un gobernante que de una u otra forma pues esté cercano a lo que Dios quiere para su pueblo, porque claramente eso va a ejercer una buena influencia. Ahora me van a decir, ay, pero somos un estado laico y realmente ese estado laico promueve que ningún libro debería regir la constitución o ningún artículo político, que es lo que aparece en la Biblia, que es tan grave, que es tan terrible, ¿sí? O sea, que hace que realmente nosotros no querramos seguir ese libro como una forma de gobernanza para nosotros. Que amen a su prójimo, ¿sí? Que amen a sus enemigos, ¿sí? Que promuevan la paz, que haya orden, ¿sí? Que amen a Dios, que honren a sus papás. ¿Qué es lo que es tan grave que realmente hace que nos gobierne la Biblia? O sea, yo quisiera, la verdad, ver un país que sea gobernado por Dios y por la Biblia, porque sería un país mucho mejor para todos. Me voy a quedar con algo que dijiste antes y es que es todo lo que habías dicho antes podría llegar en la queja que a veces muchas personas comenzamos a decir, no, es que este gobierno, no, es que este presidente, no. Y cuando viene el momento de votar, no vamos y votamos. La pregunta es, ¿cómo queremos nosotros que un presidente, que un gobernante cambie si nosotros no vamos y votamos por algo realmente distinto? ¿Qué estamos haciendo nosotros quejándonos si al momento de ir a las urnas no estamos realmente votando con lógica, con conciencia, y estamos votando por alguien que seguramente irá por el camino de Dios o lo que dice Juan Camilo de la Biblia? Antes de seguir, comenten si les gusta la pizza con piña o sin piña. Sin piña. Uy, sí. Digan aquí en los comentarios. Están Muy bien. sin piña. Quiero complementar lo que decía Juanca, y es que si nosotros vemos la Biblia y vemos cómo Dios habla de Israel, el que es el pueblo escogido, el amado, el pueblo amado por Dios, tiene un montón de promesas para Israel. Y si también analizamos, Israel primero es regido por Dios y luego ellos dicen, no queremos reyes. Después de eso, Israel solo tiene un buen rey en toda la historia de Israel. E igual en la Biblia nunca se dice, no, es que tenían que levantarse a derrocarlo, no, nada. Siempre se hacía un énfasis a que tenían que bendecir y honrar al rey. Y ojo, eran reyes que eran paganos, tenían mil y un dioses,
tenían 1001 esposas. Pero igual Dios siempre puso en su lugar y respetó al rey de esa forma. Y de hecho, se habla más no de cómo fueron, no de cómo el pueblo se levantaba contra el rey, sino que Dios le decía al pueblo, ustedes se quejan mucho y tienen que dejar de quejarse. Y eso es algo más interesante aún. Sea quien sea, tenemos que dejar la queja a un lado, Claro. y tener en cuenta de que, como bien decíamos, la salvación y todo está en manos de Dios. Un presidente no tiene el poder para cambiar el plan de Dios. Entonces, ¿en quién creemos? ¿En el presidente? ¿O en una nueva norma, una nueva ley? ¿O creemos en el plan de Dios? Amén. Ahí sí, Listo, vamos con el siguiente audio. No debemos dejar que nuestras diferencias políticas e ideológicas nos dividan como cristianos, sino concentrarnos en que nuestra fe es lo único que nos une. Pero sí, o sea, me he encontrado con que uno asume que el cristiano, por creer de cierta forma, debe tener una ideología política. Y eso genera bastante conflicto, o sea, me he dado cuenta, inclusive hubo un momento que fue el tiempo de las protestas acá en Colombia, que fue tan súper fuerte. Como iglesia estábamos teniendo un momento en donde, o sea, inclusive donde nosotros mismos estábamos peleándonos y agarrándonos por un tema controversial en el país. Y realmente... por si salir a marchar o no. Sí, o si qué salir a van marchar tomar, qué y posición. los adultos hablando mal de los jóvenes y los jóvenes diciendo que es que los adultos No hacían no nada. hacían nada y eran unos pasivos, y realmente la juventud en ese momento se levantó porque claramente eran protestas universitarias. Sí. Y hubo un momento de pánico tremendo o sea, en todo Bogotá, que me acuerdo que inclusive era ese el tema de se nos están metiendo en los conjuntos. Y En, nos- Ay, sí, en fue nuestra terrible, universidad fue se terrible. metieron en la universidad. No sé si tú te acuerdas. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Ustedes La están universidad en militar. Sí, en una Ah, de sí. las sedes se metieron a esa universidad también. Joder, puchica. En mi Entonces- conjunto, por el barrio donde yo vivía antes, ahí en los conjuntos se metieron como a 2. Uy, sí, ¿se acuerdan que eso tocaba toda la noche estar haciendo? Sí. Sí, salían con palos y con ollas y de todo. Pero aquí en medio de todo, yo vivía en un pueblo cerca de Bogotá y allí era como yoga al parque. O sea, era como. O sea, no estoy diciendo que todas las marchas, o sea, está bien porque no estoy diciendo que todas las marchas tengan que ser agresivas y no sé qué, pero estoy también diciendo que dentro de todo también se manifestaban todo tipo de personas en ese momento. Y sí fue un momento muy fuerte en Colombia. No, yo también en ese momento también vivía para allá en el pueblo. Y No salieron así. no, pues allá, o sea, en vacas. Ojo, en ese tiempo vivía en el pueblo. Ahora no. Ya no, ahora- Ahora vivía acá en la casa de Andrés. Ahora vive en la loma. y fue un tiempo bastante fuerte y yo me acuerdo que yo me preguntaba en ese momento, mi tía un poco, no mentiras, pero sí realmente decía, o sea, la iglesia, en vez de estar unida, traer un poco más de tranquilidad, para nosotros también era un motivo más de discusión. Y estábamos, yo me acuerdo que era regada, inclusive con mi misma familia, yo me acuerdo que teníamos discusiones fuertes. ¿Pero tú querías ir a marchar? No, yo no marché. Que le quedaba muy lejos. No, no, de verdad, creo que no llegaría a mi casa. O sea, no estaba ya marchando, creo que no. Yo ya caballo marchando. Entonces, realmente no, o sea, uno porque yo considero que no digo que marchar sea pecado o algo así, no. Pero sí no estoy de acuerdo en el sentido espiritual que tienen las marchas en muchos aspectos. Yo creo que uno tampoco debe quedarse callado, o sea, tampoco ser únicamente ahí la persona que recibe todo. Creo que podemos hablar y manifestarnos. Sin embargo, cuando el espíritu de violencia y de odio entra en el corazón de la gente, que es algo que los mueve, o sea, yo particularmente las he visto, y es curioso porque es una vaina que le impregna a la gente en el corazón y termina realmente policías contra estudiantes y se matan. Entonces, digo, hay una forma de nosotros manifestarnos, pero como iglesia nosotros debemos ser ejemplo de unidad. Así pensemos diferente, así tengamos ideologías diferentes. Total. A mí también pasaba, pero no yendo muy lejos como a la iglesia, en general con jóvenes. O sea, pues yo ya era más joven. No tengo 17, tengo 25. Entonces, ahí en ese tiempo, muchas veces entre conocidos o gente del grupo de conexión de los grupos de jóvenes, y eran como no, y súper parados en su decisión. Y yo digo, como si en la iglesia no podemos respetar tampoco las diferencias y aún así conservar nuestra unidad,
pues como vamos a pedirle a alguien de afuera que lo haga, o sea, qué ejemplo Sí. también somos en eso. Y yo siento que sí es importante eso, o sea, no está mal que tú tengas una opinión radical, pero también que tengas la disposición de escuchar una opinión totalmente diferente y que tú tengas tu postura y quizás la puedas compartir o quizás no, pero que por sobre todo nuestra fe prevalezca. O sea, que no sea un motivo más de división, sino sea un motivo más por el que quizás tenemos diferencias, pero en el que podemos trabajar. Y es que, ¿qué tan importantes son nuestras diferencias a comparación de seguir a Jesús? Y es como una de las cosas más importantes que nos dice Pablo en todo lo que le escribe. ¿De qué sirve tener todo si al final no hay amor? Si no hay amor por la otra persona. Incluso en el ámbito espiritual, todo lo tenemos que hacer para la otra persona. Si no, no hagas nada. ¿De qué te sirve ser el más espiritual del mundo si no haces las cosas por tu prójimo? Sí, totalmente. Las diferencias, yo creo que en las diferencias se puede crecer, pero cuando las diferencias se respetan y se respetan de verdad, en cuanto a opinión, porque ustedes incluso nos han visto a nosotros que en ocasiones nosotros mismos tenemos perspectivas diferentes del mismo tema, pero siempre el final o la meta es la misma. De pronto las formas, de pronto las maneras, que alguno quizás dice, este camino es mejor, este camino me gusta más, pero la meta es Jesús, la meta es la salvación, la meta es creer. Bueno, el camino para la meta es creer en este caso. Pero si nosotros respetamos las diferencias de los demás, realmente lo que estamos es dando ejemplo, haciendo comunidad, juntándonos y abrazándonos entre nosotros mismos para, como decía Laura, dar ejemplo, que es lo que creo debemos hacer siempre. Total. Sí, además que como cristianos en la política también tenemos que aplicar nuestros valores, o sea, y nuestros fundamentos, o sea, por eso nuestros fundamentos, el amor, la paz, la unidad, la bondad, Dios nos ha llamado a eso, y que obviamente nosotros también oramos para que un día pase lo que tú decías, que nuestro sueño también como iglesia es eso, como que algún día haya un hombre que nos gobierne, ya sea alcalde, bueno, presidente, lo que sea, que ame a Dios, que tenga temor de Él y que siga sus principios, porque creemos que allí va a haber mucha más bendición de lo que, si Dios así, aún así, con las personas que están nos bendice, cuanto más con una persona que le teme, una persona que le obedece. Digamos que también esa es nuestra oración. Nosotros creemos que de la iglesia van a salir, y lo declaramos muchas veces, van a salir gobernantes, van a salir personas de influencia, con poder, porque creemos que también nosotros como cristianos no somos minoría, y creemos que, y oramos para que Dios establezca a personas de gran influencia en el país, que nos representen bien, que sean un buen testimonio, y más con lo que tú decías al comienzo, más que con sus palabras y con sus propuestas y con sus ideales, con lo que hacen y con lo que viven, con su familia, con el ejemplo que dan. Y es que para complementar allí y también seguir con el tema, hay un video que seguramente lo pondremos, donde en Miami ya un chico fue a un centro comercial y decía Jesus saves, y no le dejaron entrar al centro comercial porque era propaganda religiosa. Y eso que pasó allá seguramente va a comenzar a pasar, y seguramente va a llegar un momento en donde no podremos decir públicamente que amamos a Jesús y que queremos que Jesús cambie nuestros corazones y sus corazones. Pero ¿qué pasa si nosotros, uno, evitamos hasta donde podamos que eso suceda, uno, dos, o incluso lo lleguemos a poder evitar del todo, por lo menos en esta nación, porque pues no podemos hablar de todo el mundo, que ojalá suceda. Pero ese pequeño ejemplo es muestra de lo que se viene, de cómo se viene, y que nosotros realmente lo que debemos hacer es ponernos las pilas y de verdad comenzar a elegir bien nuestros gobernantes para que ese tipo de cosas, que es un ejemplo pequeño, no se magnifiquen mucho más, porque seguramente va a llegar el momento. No, sí, así es, igual la Biblia lo dice, nosotros vamos a ser perseguidos, y muchos van a tener que pagar con precio de sangre. Incluso estamos siendo perseguidos ya, pero Exactamente, pero el tomar decisiones mal políticamente y que hayan personas que nos gobiernen que sean muy pésimas, obviamente pueden hacer que muchas cosas de esas pasen aún más rápido. Sí, o lo hace peor. Ajá, y aún así creemos que Dios igual nos va a guardar, pero que obviamente quizás va a haber persecución, claro que sí. Total. Ahora,
el punto de esto es, vuelvo y digo, la política nosotros la hacemos desde nuestros valores. Y si en nuestra casa nosotros, empezando desde lo más pequeño, nuestra casa, no somos capaces de respetar inclusive la opinión de nuestros papás frente a lo que hacemos o frente a nuestra ideología, nosotros como jóvenes podemos creer que es que nosotros vamos a revolucionar el país. Y a veces nos creemos muy impresionantes y muy grandes. Muchas de las discusiones que yo tenía con mi papá y que a veces tengo, muchas veces pensaba y yo decía, parten de mi soberbia, parten de yo creer que es que yo me las sé todas. Y puede que hoy nos estén escuchando y digan, no, pero es que mi papá o mi mamá no vieron o no tienen en cuenta todo este contexto político que yo ya leí, entiendo, hice la historia del país. Y sí, a mí me daba piedra que mis papás me decían, es que usted no vivió la historia, yo sí la viví. Y pues a mí me sacaba eso la piedra y yo decía, sí, la leí. Pero igualmente, así yo tenga razón o si yo tenga mucho contexto, ¿cuál es el valor que debe primar? ¿Que yo tenga razón? O mantener la unidad con mi familia, que es de donde empieza realmente nuestra política, ¿sí? Ahí es donde nosotros hacemos política. De nuestra familia salimos a nuestras diferentes esferas de influencia a transmitir eso también. ¿Por qué? Porque puede que un día llegue, ojalá llegue un gobernante, pero ¿y si no? Exactamente. ¿Cómo vamos a cambiar a nuestra nación? ¿Cómo vamos a llegar a que realmente nuestra nación sea una nación que ame a Dios? Pues a través de nosotros. Nosotros somos las manos de Jesús en la tierra y los pies de Jesús en la tierra para cambiar lo que está mal. Así es, amén. Bueno, conclusiones, Wanda. En una. Hay que orar por nuestros políticos y creer en Dios y en creer en que Dios nos va a guiar como nación. Nuestros gobernantes, así es. Dale, Lau. Yo diría que hay que informarnos en la política, tener una opinión clara, pero también tener una mente y un corazón que está dispuesto a escuchar opiniones diferentes. No nos dejemos engañar, no permitamos que el mundo nos llene la cabeza de cucarachas diciéndonos que no podemos llevar la esfera espiritual a todas las esferas de nuestra vida, porque lo debemos hacer. Juanca. Confirmo. No sé cómo concluir esto, pero en general digo que si somos cristianos, tenemos una responsabilidad y una carga. No podemos ser más indiferentes a lo que está pasando en nuestra nación. Venía hablando con el taxista, que son charlas interesantes, y hablábamos de eso. Ahí es donde uno realmente conoce el país. Sí, sí, sí. Y pensaba, yo decía, o sea, qué responsabilidad tenemos nosotros los jóvenes de poder cambiar esa perspectiva que vivieron y esa experiencia que vivieron nuestros antepasados, los adultos. Los adultos como si yo no fuera adulto. Las Pero- generaciones antiguas. Pero sí tenemos una responsabilidad, por eso nosotros tenemos que empezar a ser valientes, a dejar de ser tan taimados y tan cobardes de hablar nuestra fe y empezar a abrir nuestra boca en donde estamos realmente, proclamar el evangelio, que es lo que cambia vidas y puede transformar a las personas en nuestra nación. ¿Listo? Esto ya no son 12 y ya se terminó. A comer pizza, a comer pizza. ¿O cafecito dónde? En Coffee and Culture. Porque lo único que le faltó a esta pizza fueron unas buenas volteadas de Coffee and Culture. Literalmente. La de Oreo es brutal. La de origen mi Una preferida. limonada. La limonada cerezada. ¿Tú qué pides allá cuando vas allá? ¿Tú qué pides? No, ¿qué he pedido así? No, he pedido malteadas, eso me han gustado, me han parecido ricas y aromáticas de frutas, así, que es lo que más tomo. Está bien, está La bien. mente es súper chévere. Ahí les dejo la No, dirección. sí, el ambiente es muy chévere, hay espacios para otras personas o para poquitas, entonces Te acomodan la mesa, o sea, tú llegas Sí. allá, ven acá, tengo 18 personas y un pim, 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 pim. Nosotros ya llegamos como con 30 y nos tienen el espacio. Exactamente. Siempre 20 verdad, días. sí, es verdad, sí, es verdad. ¡Chao! Adiós.